Buen día tengan todos ustedes, público juvenil que nos escucha. Hoy lunes 12 de junio del año en curso, me presento. Soy su fiel amigo Luis Enrique Oropesa Pluma y el tema del que vamos a estar conversando hoy es la diversidad lingüística, para ser precisos, en Alemania. Y para adentrarnos en el tema, se encuentra conmigo la estudiante de historia alemana, Keren Itzel Zapata Juárez, y otros 5 expertos que nos contarán sobre los rasgos más importantes de esta cultura. Bienvenida, Keren. Es un placer tenerte con nosotros. Buen día, Enrique y compañeros que nos escuchan. El gusto es mío. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla esta cultura? Para empezar, tenemos que saber dónde se localiza Alemania. Bueno, esta se ubica en el continente europeo, justamente en la Europa occidental. Tiene fronteras con Francia, Suiza, Austria por el sur, Bélgica, Holanda y Luxemburgo por el oeste, Dinamarca por el norte y Polonia, como la República Checa, por el este. Consta de tres grandes regiones fisiográficas, una llanura de tierras bajas en el norte, la Alemania Media, que es un área de mesetas, en el centro una región montañosa y también el sur. Vaya, qué interesante. Ahora me gustaría que nuestra otra experta nos hable sobre su población. Como segundo aspecto al que vamos a retomar sería la población de Alemania, la cual entre 1960 y el 2021, la población de Alemania aumentó de 71.81 millones de habitantes a 83.20 millones. Representa un aumento del 14.3% en 61 años. El mayor aumento en Alemania se registró en 1963, con 0.93%. Actualmente tiene 83.794.000 personas y o habitantes. Hay 234 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente. Nunca pensé que tendría esa cantidad de habitantes. Ahora me interesaría hablar sobre su historia de Alemania desde sus inicios hasta el presente. Habitantes del territorio que hoy ocupa Alemania fueron tribus celtas y germánicas nómadas. Bajo el dominio del emperador Augusto, los romanos iniciaron la conquista en las tierras alemanas en torno al al siglo XII a.C. y alcanzaron el Rin y Danubio durante la mayor parte de su historia. Alemania fue un conjunto de principados y ciudades-estado semidependientes. De hecho, fue un estado-nación hasta 1871. En las orillas occidental del Rin, el reino o imperio de los francos existió entre el siglo V al siglo IX. Fue el estado sucesor del Imperio Romano del Occidente, caído en el año 476 después de Cristo. El fuerte regionalismo de Alemania tiene su origen en la Edad Media. El catedral de Aquisgrán asoció la coronación de 31 reyes hermanos desde el año 1931 hasta el 1531 después de Cristo. La Reforma y la Guerra de los 30 años en Alemania fueron eventos clave en la historia del país. La Reforma, liderada por Martín Lutero en el siglo XVI, desafió el poder de la Iglesia católica y estableció una iglesia protestante en la Guerra de los años 30, 1918 a 1948. Un conflicto devastador entre protestantes y católicos que resultó en la fragmentación política de Alemania. El auge de Prusia fue un proceso de consolidación y expansión del poder del Reino de Prusia en los siglos XVII y XVIII, bajo el liderazgo de las figuras como Federico. Napoleón y la época de revoluciones marcaron un periodo tumultuoso en Europa. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, Napoleón Bonaparte, un general francés, emergió
como un líder carismático y ambicioso durante la Revolución Francesa. Tras un golpe en estado se convirtió en cónsul y luego en emperador de Francia. Napoleón llevó a cabo una serie de reformas y conquistas militares en Europa, estableciendo el Código Napoleónico y expandiendo su imperio. Sin embargo, sus ambiciones desencadenaron conflictos con otras naciones europeas y finalmente sufrió la derrota en la batalla de Waterloo en 1815, lo que puso fin en su dominio y restauró la monarquía en Francia. Bismarck fue un estadista prusiano que desempeñó un papel crucial en la unificación de Alemania en 1871 como canciller del Segundo Imperio Alemán. Implementó políticas de realpolitik y diplomática hábil para consolidar un poder de Prusia y establecer un Estado alemán unificado bajo la dirección de Guillermo. La Primera Guerra Mundial tuvo lugar en 1914 y 1918, un conflicto global en el que Alemania desempeñó un papel significativo. Inicialmente Alemania adoptó una estrategia ofensiva, pero se vio envuelta en una guerra de trincheras prolongada a medida que avanzaba la guerra. Alemania se enfrentó a desafíos económicos y a bloqueos navales por parte de las potencias aliadas. Sin embargo, lograron algunas victorias notables en el frente oriental. Finalmente, en 1918, el desgaste y presión de las potencias aliadas llevaron a Alemania a solicitar un armisticio, poniendo a fin a la guerra y sentando las bases para el posterior Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso duras condiciones a Alemania tras su derrota en la Primera Guerra Mundial. El tratado culpó a Alemania por el conflicto y exigió reparaciones financieras y territoriales significativas. Esto causó resentimiento y dificultades económicas en el país. La República de Weimar fue un régimen político establecido en Alemania desde la guerra. Enfrentó desafíos. Nunca pensé que tendría esa cantidad de habitantes. Inflación y la agitación política, incluyendo el fallido golpe de Estado de Hitler en 1923, a pesar de los esfuerzos por establecer una democracia estable. La República Weimar finalmente colapsó con el ascenso del régimen nazi en 1930. El ascenso de Adolfo Hitler al poder comenzó en la década de 1920 después de su fallido golpe de Estado en 1923. Hitler se enfocó en considerar el apoyo de su partido político, el Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, en sus siglas NSDAP, aprovechando la inestabilidad política y económica en la República de Weimar. El NSDAP ganó su popularidad y apoyo. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania por el presidente Paul von Hindenburg. Aprovechándose de la crisis económica y social, Hitler y su partido implementaron una serie de medidas autoritarias y represivas, consolidando gradualmente su poder mediante la supresión de partidos políticos rivales, la censura de medios de comunicación y la promoción de programas nazi. Hitler se convirtió en el líder de indiscutible Alemania. En 1930, tras la muerte de Hindenburg, Hitler asumió el título de Führer y combinó los cargos de canciller y presidente, consolidando así su poder absoluto. Bajo su liderazgo, Alemania embarcó en una política expansionista y comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939. Durante el régimen nazi, Alemania se llevó a cabo una persecución sistemática y brutal contra los judíos. Esta persecución incluyó leyes discriminatorias, segregación,
confiscación de propiedades y finalmente el holocausto de millones de judíos fueron perseguidos, deportados y asesinados en campos de exterminio. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que tuvo lugar en 1939 y 1945. Fue desencadenada por la agresión alemana en Europa y la expansión japonesa en Asia. La guerra involucró numerosas potencias, resultó en Gran Grande Prusia se convirtió en una potencia militar política en Europa, sentando las bases del futuro imperio alemán. Millones de muertes y culminó con la victoria de los aliados sobre las potencias del eje. Posteriormente surgió con la división de Alemania, con el muro de Berlín y la caída de este, que por último le dio la humanización alemana. En serio, que Alemania es de los países que tiene una gran historia cultural, social y política. Gracias a todo lo que ha tenido que pasar Alemania a lo largo de los siglos, ahora es uno de los países más pacíficos en el mundo. Pero ahora me interesaría hablar sobre su organización política, social, económica y cultural de Alemania, después de todas estas controversias. Pero antes, unos cortes comerciales para descansar un poco nuestra mente. Ahora volvemos. Looney Tunes Cartoons, nuevo episodio los lunes por Cartoon Network y todos los nuevos episodios disponibles ahora en Vivimos en una época de familias confundidas. ¿Por qué no carga rápido? Para eso será que necesito más megas. ¿Dónde quedaron mis partidos? ¿Por qué no los encuentro? ¿Cómo le hacen mis amigas para no perderse ninguna serie? Todavía no es hora de que mi hermana use internet. ¿Por qué no está... ¿Por qué no está todo en un solo lugar? ¿No sería más fácil y nos ahorraría mucho? Ahora Easy Combos. Hazlo fácil y ahorra con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y ViX. Con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en combo, con todo fácil y en un solo lugar. Llévatela fácil, llévatela easy. Empezaremos a hablar de la República Parlamentaria Federal elegida por la Asamblea Federal Bundesversammlung, órgano constitucional que se reúne exclusivamente a estos efectos. Alemania es uno de los países más pacíficos del mundo. Hace décadas que en el país no se dan disturbios con motivos sociales o políticos. La industria automotriz es el sector más importante del país, pero Alemania también cuenta con otros sectores especializados como la ingeniería mecánica, los equipamientos eléctricos y electrónicos, como los productos químicos. La reputación de Alemania como gran nación cultural europea está basada en grandes nombres, una viva escena cultural y cosmopolitismo. La reputación de Alemania como importante nación cultural está basada en grandes nombres, como Goethe, Schiller y Thomas Mann, en la literatura de Bach, Beethoven y Brahms en la música. Qué interesante ver cómo después de todo lo que tuvo que pasar Alemania, ahora toma otros recursos para destacar. Ahora me gustaría hablar sobre los dialectos o lenguas de Alemania. Alemania cuenta con una gran variedad de dialectos regionales debido a su historia de fragmentación política y cultural. Algunos de los dialectos más conocidos incluyen el bávaro, hablado en Baviera y el sur de Alemania, el suabo en el suroeste, el renano en la región del Rin y el bajo alemán en el norte del país. Estos dialectos difieren en vocabulario, pronunciación y gramática en comparación con el alemán estándar, pero todos están influenciados por él y son comprensibles para los hablantes nativos del alemán.
Sin embargo, el alemán estándar es el idioma oficial y predominante en Alemania. Los lingüistas agrupan los dialectos de Alemania en 16 grupos como dialectos principales. El idioma oficial es el alemán estándar. Alrededor del 95% de la población usa el alemán cotidianamente o alguna variedad altogermánica o bajogermánica como lengua principal. Vaya que Alemania tiene una gran diversidad de dialectos. Es curioso cómo este viene desde la mezcla de otros idiomas, pero como todo dialecto, este tiene modismos. A continuación, mi compañera hablará de unos ejemplos. En la lengua alemana, como casi en todas las del mundo, suelen haber modismos en la comunicación de los alemanes, lo que la convierte en una charla más informal y divertida. Algunos ejemplos son Das ist nicht Bier, literalmente significa eso no es mi cerveza, pero se usa para decir eso no es asunto mío o no me concierne. 2. Da Leich der Hund begraben significa ahí es donde está enterrado el perro y se utiliza para referirse a la raíz de un problema o la causa principal de una situación. 3. Tomaten auf den Augen haben significa tener tomate en los ojos y se utiliza para decir que alguien no puede ver algo evidente. 4. Du hast mir auf den Keks se traduce como me está yendo en la galleta y se utiliza para expresarse molestia o irritación hacia alguien. 5. Das ist Spätvorgestern significa eso es nieve de ayer y se usa para referirse a algo pasado, obsoleto o que ya no es relevante. 6. Die Kuh vom Eis holen literalmente significa sacar la vaca del hielo y se utiliza para referirse a resolver un problema o superar una situación complicada. 7. Mit haben ist nicht gut kerkens significa no es bueno comer cerezas con alguien y se utiliza para decir que alguien es difícil de tratar o no es agradable. 8. Dan Step der Bar se traduce como allí baila el oso y se utiliza para referirse a una fiesta o evento animado. Tal vez no entienda mucho lo que dices, pero al igual que el alemán, en el español tenemos muchos modismos que aplicamos día a día en nuestras vidas. Es muy importante como método de comunicación. Ahora hablando de cosas importantes, estaría estupendo hablar de las cosas más importantes o características de Alemania. ¿Cierto, Keren? Claro, Luis. Les comentaré unas características de Alemania o las más destacables. Ubicación geográfica. Se encuentra en el corazón de Europa y limita con varios países. Economía fuerte. Alemania tiene la economía más grande de Europa y la cuarta más grande del mundo en términos Producto Interno Bruto. Innovación y tecnología. Alemania es conocido por su enfoque en la innovación y en la tecnología. Ha sido el hogar de impactantes inventores y científicos a lo largo de la historia. Sistema educativo de alta calidad. Tiene un sistema educativo bien establecido y reconocido a nivel mundial. Alemania tiene una historia rica cultural y es conocida por sus contribuciones a la música, el arte, la literatura, la filosofía y la ciencia. La cultura alemana se caracteriza por su aprecio por el orden y la puntualidad. La eficiencia y la disciplina son valores importantes en la sociedad alemana. Además, Alemania ha sido líder en el desarrollo de política de tecnologías sostenibles. Ahora el conocimiento que tengo de Alemania es muy amplio. Toda su cultura, su historia, su economía, me encanta. Bueno, ahora empezaremos. Mi amiga y mi compañera Arlette va a hablarnos sobre la música en Alemania. Por supuesto, Alemania sobresale en muchas cosas, pero una de todas ellas es la música donde tiene un fuerte legado internacional. Alemania es un país clave en el campo de la música, siendo el hogar de los compositores más famosos del mundo, incluyendo Bach y Beethoven,
que marcaban la transición entre la época clásica y romántica en la música clásica occidental. Hay 80 salas de conciertos de financiación en la República de Alemania. Este tiene un gran legado cultural en el ámbito de la música, ya que desde sí Beethoven y Bach tuvieron un gran inicio y marcaron la época de la música clásica en toda Europa, ya que estos tienen un estilo que los destacó de varios y ahora su música todavía sigue influyendo en Alemania. Cierto, Beethoven y Bach no solo son una simple persona, sino que se toma como un símbolo de la música clásica. Y hoy en día todavía su música sigue influyendo en las próximas obras o en las obras que se hacen hoy en pleno siglo XXI. Y pues el siguiente tema a tratar son las costumbres en Alemania. Pero antes, un corte comercial. De México. Te conectamos fuera de tu hogar con Club Wi-Fi Total Play. Contamos con la mejor tecnología para conectar toda tu vida. Jálate ya. Y por último, les voy a comentar sobre las costumbres de Alemania. Oktoberfest es un festival de cerveza que se celebra en Múnich, uno de los eventos más famosos en toda Alemania. Mercados de Navidad. Durante la época decembrina se ponen varios puestos por toda Alemania. Venden variadas cosas, ambientadas pues a la Navidad, como pueden ser diversos adornos como el árbol de Navidad, las esferas o pues en sí regalos. En esta es una oportunidad de disfrutar en familia la Navidad. El Carnaval de Colonia. Celebra el carnaval antes de la Cuaresma. Durante esta festividad, las calles se celebran de desfiles de disfraces, fiestas animadas y disfrutan el Kalmelquest, que es lanzar dulces de las carrozas. El Corpus Christi es una festividad religiosa que se celebra en Alemania. Durante ese día se lleva a cabo una procesión solemne que se muestra el Santísimo Sacramento en las calles. El Año Nuevo se celebra como el Silvestre o Nochevieja, donde la gente se reúne para celebrar con fuegos artificiales y brindis, y el famoso conteo para el Año Nuevo. Y así concluye nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro contenido y que les haya brindado un momento de entretenimiento e información. Queremos agradecerles por sintonizarnos y su apoyo constante. No olviden seguir conectados para escuchar más de Radio Técnica 36. Hasta la próxima.